Bienvenidos a otro episodio. Mi nombre es Mateo Yo soy María. y esto es DC Podcast. Como verán, nuestra compañera Luna no está con nosotros por cuestiones de estudio, así que no se pudo hoy. Sin embargo, nosotros trajimos una invitada muy especial que fue la que nos incentivó a abrir este tipo de espacios y pues para nosotros es bastante importante. Entonces, con ustedes recibamos con un fuerte aplauso a la profesora Sofía Jiménez. Bienvenida a nuestro podcast. Bienvenida a nuestro podcast. Bueno, esperamos tener muchos más invitados a futuro. Es una idea que estamos... Y empezar con una persona que de verdad pues fue la que nos incentivó a abrir este espacio, pues a nosotros nos pareció muy importante. Entonces, bueno, cuéntanos cómo estás, qué te cuentas, cómo te sientes. Gracias por la invitación al espacio. Es un honor tenerte en nuestro canal nuevo, súper nuevo. No, me alegra haber sido la persona que les incentivó y les motivó a hacer ese tipo de cosas. Ella es nuestra profesora de poesía, así que... Bueno, el día de hoy me tocó elegir el tema a mí, entonces, bueno, vamos a hablar de el duelo y de la pérdida, ¿viste? Entonces, ese es nuestro tema de la semana y quiero iniciar con la pregunta para ustedes: ¿qué es el duelo y qué es la pérdida? ¿Quiere contestar? ¿Quién comienza? Cualquiera, Por o sea, No, mentiras. cualquiera de Va a las dos. iniciar yo. Para mí, el duelo es perder algo, sea un objeto, sea una relación, sea amistosa, sea romántica o familiar, que te da como, ¿cómo decirlo? Una confrontación contigo mismo y con esa conexión de ese algo. Okay. Bueno, para mí el duelo es ese proceso emocional, afectivo, físico, mental, por el que se está pasando cuando se pierde algo, cuando algo deja de estar en nuestro día a día de la manera en la que estamos acostumbrados, cuando alguien se va o cuando anhelamos algo que ya no está también. Ok, entonces es un sentimiento, ¿sí? Sí. El duelo es un proceso. Es un Ajá. proceso. Ok, Esa es la palabra clave. entonces, bueno, yo investigué un poco y para mí en sí el duelo, como les dije, es un proceso por el cual uno pasa después de la pérdida, ¿cierto? Entonces, bueno, para antes de dar la síntesis de los conceptos, ¿cuál es la diferencia para ustedes entre la pérdida y el duelo? Que es los dos temas que vamos a hablar. Uy. No sé, porque para mí es como que van de la mano, aunque sí son temas diferentes. Digamos que pérdida es como para siempre, como que es algo permanente. Ujú. Digamos que el duelo es el proceso que es como algo momentáneo, que después pasará. Okay. Yo considero que la pérdida es como ese acontecimiento, eso que sucede, eh, que detona todo este proceso de duelo. Entonces puede ser como la causa de que se empieza a vivir este proceso de duelo. Ok, entonces los conceptos que tenemos son el duelo y la pérdida. Según lo que investigué, el duelo se refiere al proceso emocional y psicológico que experimenta una persona después de la pérdida. Y la pérdida se refiere al hecho de que algo o alguien importante para una persona ya no está presente. Y la diferencia radica en eso mismo, en que la pérdida es el antes y el duelo es el proceso por el que uno pasa debido a esa pérdida, Como ¿cierto? consecuencia. Exacto, es como una pérdida consecuencia. Entonces, la pérdida termina siendo como ese evento que ocasiona que haya un duelo, ¿cierto? Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que es: ¿cómo, cómo ustedes manejan un duelo? ¿Cómo se maneja un duelo? ¿Cómo personalmente han manejado sus duelos?
ignorándolos. No, mentiras. Una manera sana. Sí, sí, porque hay maneras negativas, por decirlo así. Ujú. Uy, ¿cómo yo he manejado un duelo? Eh, Realmente la música me ayuda mucho. Ok. Entonces la música yo siempre la relaciono con cosas que me pasan. Entonces si yo, digamos, tuve un día feliz, casualmente escucho música feliz, feliz, feliz. Ok. Si, no sé, estoy estresada o triste, escucho ese tipo de música como que me relaja o que me pone más triste. Entonces yo creo que con la música siempre me ha ayudado a superar cosas, por lo que la letra transmite y la Ok. melodía. Para ti, ¿cómo se puede superar un duelo? ¿O cómo Mm, pasas el duelo? Pues siento que lo primero es aceptar que una está viviendo una serie de transformaciones y Sí. que el duelo no es lineal, que va y viene constantemente y nos está interpelando. Entonces, aceptarlo es como abrirle el espacio al duelo para que nos habite y poder vivirlo, poder darle ese espacio a la tristeza, a la nostalgia, al añorar, a la rabia, como que todas estas emociones tengan su lugar y que vuelvan cuando sea necesario que retornen, porque suprimirlo pues Es, es sí, Ajá. contraproducente. Es eso una es lo forma que, negativa. ajá, es lo Ujú, que te iba a De... decir. Es muy difícil aceptar sentimientos que uno no quiere tener. O sea, es Exacto. como ujú, que no me voy a poner triste. ¿Por qué no? O sea, soy más fuerte. Esos son ok, los comentarios que uno piensa, Pero como que soy exacto, más esa es la fuerte parte o del ya va a duelo, pasar ¿no? a Creo que ya hay como que uno experimenta diferentes fases del duelo. la Creo que, negación. exacto, creo que siempre como uno lo ve, que es la negación, después la aceptación, después empezar a hablar del tema, después empezar Buscan a soluciones, exacto, algo tal así. vez adentrarse en el sentimiento de dolor o de frustración, de lo que tenga. Para mí una forma de atravesar el duelo es haciendo lo que más me gusta, puede ser, a mí me encanta dibujar, o bueno, me encantaba en cierta época, pero pues ahorita hay un proceso extraño que está pasando, pero dibujar hace muy bien, bueno, hacer lo que te gusta en general. No sé si te gusta cocinar, ponte a hacer un guiso o algo así. Un guiso. No, digo que algo así funciona, ¿sabes? Como si te gusta hacer algo, ¿por qué no hacerlo mientras estás atravesando por un mal momento? ¿Sí? Por ejemplo, escuchar música, eso alienta demasiado. Em, Hacer música, incluso, ¿sí? Sí, Ahí están los procesos de catarsis que hacemos casi siempre, que es o escribir poemas o escribir cartas o etc., que siempre ayudan a solventar un poco esa necesidad de sacar las cosas que tienes adentro, ¿no? sí. Bueno, personalmente, ¿cómo las afecta un duelo? O sea, ¿qué sentimientos atraviesan durante un duelo? ¿quieres que responda mientras comes? Porfa. ¿Qué sentimientos me atraviesan? Sí, Es que hay distintos tipos de duelo, ¿no? Eh, entonces, el más común o al que más atención le damos es cuando alguien se va, sea por pues fallecimiento o sea porque simplemente ya no hace parte de nuestras vidas. Es como lo que más nos impacta porque si se va y le extrañamos implica que su presencia fue muy importante. sí, Sí. Entonces, normalmente, bueno, creo que cuando hay fallecimiento, eh, pues es como una sensación de impotencia, ¿no? De verdad esta persona ya no va a estar. sí. Y no es fácil de entenderlo. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelita falleció hace 2 años y siento que hoy es el día en donde todavía no soy consciente de que su presencia ya no está aquí, Sí. de que físicamente ella ya no se encuentra. Entonces es como ese constante incertidumbre de por qué ya no le puedo ver, ¿sí? Y cuando una persona se va, digamos, una pareja, un amigo, porque también pues, se viven duelos por amistades, por familiares y pues también por intereses románticos, también es como, creo que una sensación que atraviesa mucho es porque no pude mejorarlo, porque no lo pude arreglar, porque esto no salió como yo quería que saliera, y aceptar que las personas van
y vienen, y si salen de nuestras vidas es por algo, es difícil. Sí, 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 sí. Aceptar el hecho de que ya no están es complicado. Y ese es el proceso. Ese es Sí. el duelo en sí, es la aceptación de eso. Que como... Digamos que es que no hay un sentimiento fijo como tal, es un revuelto de todo. ujú, Pues puede que a la primera uno no lo asimile. O sea, por ejemplo, lo que me pasa a mí, yo me quedo como en shock, no sé, como que la mente en blanco, como que no siento nada a la primera, ok, como que quedo en un vacío. Después llega como el dolor, llega el sufrimiento, llega la tristeza, después llega como la nostalgia, porque igual cuando también perdemos a alguien, llega los recuerdos, llega lo que pasa, llega lo que vivió con esa persona o con ese objeto, lo que sea. Y después ya llega como ese sentimiento como de paz, no sé, como de, ok, pues ya no está, pero tampoco es como para olvidar. Yo siento que nunca olvidé a esa persona, pero sí está como el de, ok, ya, como dejarlo soltar. ok. Sí, siempre hay una parte en la que ya es momento de ir alejando, que ya es como la última parte del duelo. Sí, Como cuando tú ya dices como, ok, ya creo que estoy listo para empezar a hacer mi vida sin esa persona y sin o sin embargo esa eso no cosa es que el final perdiste. porque igual uno sigue Recordándolo, sí, sí, sigue teniendo constantemente es sentimientos por el, esa persona. ok. ¿Cuánto tiempo esperarían ustedes que dure un duelo? ¿O debe durar toda la vida? O creen que de pronto un duelo puede ser mucho más pasajero? ¿O también depende del duelo? ¿Qué piensan de que el duelo debe durar toda la vida? O como algunos dicen que si no te dolió es porque no lo quisiste o algo así, ¿sabes? Mm. Entonces, ¿por qué? ¿O cuánto ¿Cuánto tiempo? tiempo? Exacto. O sea, lo que yo decía ahorita, siento que es toda la vida, pero no al mismo nivel. Digamos, al principio puede ser duro, pero ya pasando el tiempo es más como liviano y más tranquilo de pensarlo, de procesarlo. Ok. Porque como te digo, esa persona nunca se va a olvidar, O incluso después de ese a tiempo, menos que tengas Alzheimer. uy, En serio. o al menos ese tiempo, aunque yo sigo creyendo que después de ese espacio sigue siendo un concepto fuerte, el concepto de la persona, ¿sabes? De pensar simplemente en una persona y, no sé, creo que entender que ya no está como lo decía la profe. O sea, entender que no está y entender que su presencia ya no va a estar, digamos. A mí también mi abuelito murió hace 4 años y de igual manera recordarlo Algo sigue doloroso, siendo algo muy doloroso. pero es Entonces, más liviano de procesarlo. O no sea, lo, ya o sea, no. creo que es algo en lo que difiero, porque siento que respecto a la pregunta, el duelo sí es muy como para toda la vida, Ajá. ¿sabes? Siento que sí, el duelo siempre te deja un pedacito o te quita algo, ¿sabes? Entonces sí, siento que respondiendo a eso es para toda la vida. Y pues digamos, no tiene que serlo, ¿sí? No es obligatorio que sea para toda la vida y pues hay veces en las que es mejor, mucho mejor superar, ¿sí? Pero pues obviamente va a seguir doliendo. ¿Qué crees tú? No, pues yo pienso que no es cuestión de tiempos, sino de que cada proceso es diferente. Y, y como lo que les decía, que el duelo no es lineal, puede que pase mucho tiempo y después vuelvan esas sensaciones tan intensas como apenas sucedió. Entonces creo que es más como de, pues, circunstancial, o sea, lo que, del contexto, de la persona también. O Ok, sea, yo puedo hablar por mí misma de, sí he vivido duelos, especialmente como por parejas, y que hoy en día aún pienso en eso, pero pienso en lo que me implicó como persona y como la forma en la que me transformó. ok, Pero soy consciente de que no extraño, ni anhelo, ni siento nostalgia, nada. ok, Lo único que pienso de ese duelo es como lo que yo viví en eso, más no me importa. O sea, son procesos que yo ya cerré y no me interesa como volver a volver abrir. a abrir esos procesos.
Exacto. En cambio, cuando se trata como de, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, sí es algo que es más aprender a vivir con ello, ¿no? Como Ok. que el duelo te reconfigura tu vida, tu forma de ver el mundo. Entonces, no me va a doler de la misma manera que el día que lo supe, pero me va a seguir doliendo y es aprender a vivir con eso y aprender que estas personas dejan algo de nosotros y hay que como, seguir andando. Esa era la palabra, aprender a vivir con eso. Aprender a vivir como, sí, aprender a vivir con el dolor, porque de igual Ajá. manera no, claro, y Bueno, es pues sí, muy, también pero de igual depende de manera es la, complicado aprender a vivir con el dolor, o sea, siempre es como que la presión. si te estuvieran picando con una aguja todos los días, como que, no, de pronto no es algo tan profundo, pero de pronto sí pica, ¿sabes? Como Mm, es ese cosquilleo de, uy, ojalá estuviera aquí, uy, ojalá, ¿sabes? Y además porque cada uno va viviendo sus procesos diferentes, ¿no? O sea, tú conforme vas creciendo, de pronto sacaste tu cédula y no van a estar ahí para verlo. La vez pasada veía el video de una chica que decía algo que sí. no me esperaba de que mi papá se fuera, es que él no me vio con cartón de la universidad, él no me vio con cédula, él no me vio graduándome, ¿me va a entender? Entonces, creo que también va de los procesos que uno va pasando en la vida, tanto como creciendo como persona, ¿sí? Para ustedes, ¿cuál ha sido ese duelo más largo y el que ustedes dicen todavía lo tengo acá, ese duelo que todavía aún no se va? Comienzo yo. Ya. Y cuenten, o sea, Eh, y también ahonden un poquito en qué es ese duelo, cómo fue el duelo. bueno, yo gracias al universo no he perdido así, pues que se haya muerto alguien en específico que sea muy cercano a mí y que lo quiera mucho, gracias al cielo que no. Pero sí perdí una amistad importante, o sea que me marcó mucho, porque es una amistad de la infancia, a una persona que yo quería demasiado y realmente yo valoraba mucho esa amistad. Em, y yo sigo diciendo, o sea, hoy en día sigo extrañando a esa persona, sigo extrañando esa amistad. O sea, no he encontrado a alguien que tenga esa cercanía, esa confianza, no, nunca. Y sí, la extraño y, y la sigo extrañando y cuando la veo, lo mismo, o sea, yo sí me acuerdo los momentos que pasamos, las risas, los juegos y todo eso, yo digo, "Uf, es complicado entonces encontrar una amistad tan profunda como la que tuve. Y Y me sigue ahorita, marcando demasiado, mucho, 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 mucho. ¿por qué terminó? Voy a hacer chismoso, ¿por qué terminó? Bueno, no chismoso Ah, como para, bueno, ajá, ¿por qué eh, terminó la amistad? bueno, nosotros nos conocimos, uy, cuando estábamos en primero, realmente. Eso, por allá Hace en la infancia. mucho. Y esta persona, ella perdió el año y pues yo pasé el año y nosotros pues no sé, quedamos en contacto, seguíamos hablando, pero pues ella tuvo nuevos amigos, nuevos grupos y pues por mi lado también tuve que conseguir más amigos porque era la única. y, y pues nos fuimos alejando, o sea, ya poco hablábamos, poco nos, pues no chateamos, en ese momento no tenía celular ni nada. Entonces, pues yo veía que ella estaba con sus amigas, entonces yo decía, no, pues ¿para qué me acerco? O sea, estaba en esa duda de, ¿me acerco, la saludo? No, sí, no. Entonces, no, entonces eran los pasillos por el colegio que nos saludamos nada más. Y así fue sucediendo y pasaron los años y nos dejamos de hablar. O sea, antes nos saludamos porque nos recordamos, pero nada más. No hay más esa amistad. Yo quise recuperar una vez esa amistad como estando en sexto, séptimo. Yo, es más, yo le dije, podemos hablar en descanso. Y así, claro, nos sentamos y yo le dije, es que extraño tu amistad, quiero volver a intentarlo. Total. Ay, como si fuera una relación. Quiero volver a hablar contigo porque realmente me haces falta. Y yo, sí, está bien. Y lo intentamos, pero no sé, o sea, Ya no era como antes. no. Ella, pues, siento que ella tampoco lo intentó, no sé, algo pasó y hasta ahí dejó. Hablamos un poquito en 11, pero son un poquito, o sea, es breve.
y ya. Entonces, eso fue toda esa amistad. Pero no fue por algo serio, sino que nos dejamos de hablar nada más. Se quebró la amistad, la confianza que teníamos. Poquito a poquito, claro. Se fue Poquito a perdiendo poquito. por la distancia. Claro, o sea, en una relación hay que literalmente como cultivarlo todos los días, hablarlo, cómo Ujú, estás, y pues dejamos de hacer eso. claro. Y pues ya después Entonces, ya poco a poco se rompió. es tan horrible cuando las cosas van Es horrible. ya como deshilachando poquito a poquito. Uy, Sí. esa palabra, deshilachando. No sé si ella sintió igual, no sé si ella lo habrá sentido igual, pero yo me dio muy, muy fuerte, o sea, más que todo en el colegio que yo la veía todos los días. Yo decía, Claro. ¿Cuál ha sido tu mayor duelo? El de mi abuelita, Ok. definitivamente, porque mi abuelita tenía Alzheimer, entonces me da risa porque ahorita María dijo algo al respecto. Ay, Dios. yo imprudente. Ay, Dios. Y tú, No, no, con espero que te sientas no, mal. ella quedó así. Sí. Ay, no, yo siendo imprudente. Y tú estabas ahí al lado, ríete. Corte. Mi abuelita era mi persona favorita en el mundo y ella y yo éramos demasiado unidas y siento que con este tipo de enfermedades se viven dos duelos. Entonces ella empezó a tener como sus primeros síntomas en el 2013, hace ¿sí? 12 años, Bastante tiempo. hace No, no bastante sé. tiempo. No vamos a Y, hacer los cálculos. y pues yo era la persona más cercana a ella en ese momento. O sea, era mi abuelita que yo salía todos los días del colegio a la casa de ella y como que muchas de las cosas que despierta el Alzheimer están directamente relacionadas como con el carácter de la persona. Mi abuelita era una persona muy explosiva, pero nunca lo fue conmigo. Entonces, cuando dejó de reconocerme, esas cosas empezaron a notarse y empezó a ser muy explosiva y agresiva conmigo. Y ya, pues, ya no sabía quién era yo. Entonces, claro, o sea, a nivel familiar y a nivel personal, como que no se supo cómo manejar la situación. Es un tema como difícil que requiere mucho cuidado, de muchos diagnósticos, de mucho acompañamiento psicológico, médico, psicosocial. Ujú. Y pues yo estaba pequeña, yo tenía 13 años en ese momento. Entonces, como que tuve que empezar a vivir ese duelo de que ella está aquí, la veo físicamente y me dice, ¿y dónde está Sofi? Pero yo estaba ahí, pero ya no me veía a mí de 13 sino a mí yo de 8 o 9 años. Entonces fue ese duelo de su enfermedad y después cuando ya falleció, fue como ya no la puedo ir a visitar, sí, ya no está. Entonces, ese ha sido, que hoy en día todavía como que me acompaña. Sí, fuerte. Sí. Porque prácticamente ya estaba viviendo el duelo. Ujú. Faltaba el final. Uy, no. Sí. Ay, creo que eso es una parte muy fuerte. Creo que no, no sé, no había. Se va a llorar. No, es que nunca había escuchado una historia, bueno, o sea, sí, pero nunca estando con una persona al lado o algo así, que me contara algo así, porque pues es muy fuerte, ¿no? O sea, es como las cosas cambiantes y Sí, claro. darse No, cuenta y de cambios. estar con una persona que se le olvida poco a poco las cosas Mm. es feo de varias maneras. En mi familia hay mi tía segunda se podría decirse. Pues nosotros le decimos tía. Está sufriendo también la pérdida de memoria. Entonces es complicado. Que Es no te duro, sí. reconozcas, sí. Es un proceso muy Y más si difícil. tú quieres mucho a esa persona, claro que sí, va a doler demasiado. Y, bueno, bueno, probablemente sí, también el de mi abuelito. Él tenía 60 y algo, 65, 66, no sé por qué Estaba los miro joven. como preguntas. ¿Y él tenía cuánto? No, pues él tenía 60, 70. No, no era, o sea, no pasaba de los 80, estoy seguro. Y empezó como a desmejorarse la salud, pero digamos que él empezó como a desmejorarse solito. Pues de igual manera, nosotros también estábamos chiquitos. Hablo de nosotros como mis primos y yo, que pues nosotros siempre lo tuvimos a él en un estándar gigante, ¿sí? O sea, siempre dijimos, él es nuestro abuelo y él nos hacía así con la mano, como que nos apretaba y nos hacía así,
de juego y nosotros como que nos acostumbrábamos y cada vez que le tomábamos las manos nos hacía así. Entonces era como algo que nosotros decíamos, eso es de mi abuelo, ¿sí? Entonces siempre lo teníamos como en ese trial bueno, podio, Pedestal. pedestal, epa, de que él es nuestro abuelo, ¿sí? Y todos los quisimos mucho, hasta que, pues, lo que les digo, se empezó a desmejorar y a desmejorar y a desmejorar. Y él de repente empezó a desarrollar cáncer en creo que en el hígado. Y cuando empezó a desarrollar, pues esa parte, el cáncer, creo, pues, lo que me cuentan, no sé, empieza como a desarrollarse más rápido en partes húmedas, húmedas. Entonces, pues obviamente el hígado es una parte húmeda, entonces empezó a desarrollarse mucho más rápido. Cuando en 2019 sí nos dicen como, él tiene cáncer, nosotros. Ok, pero pues éramos niños, seguíamos siendo niños y nosotros dijimos, no, se va a mejorar, ¿sí? Sí, uno no. O sea, uno nunca se imagina como que va a llegar un momento en el que no esté, porque yo dije, él está joven y yo llevo 13 años viviendo con él, o sea, eso no es nada, entonces no puede ser que se vaya ahorita. Yo le dije, no, y uno siempre vive como en ese cuento de hadas, ¿no? De que a mí no me va a pasar nada malo, al resto de personas sí, pero de pronto a mí no. Entonces, y cuando lo empezamos a ver, empezó a verse más delgado, empezó a dejarse la barba, él odiaba la barba, pero empezó a dejarse la barba, porque ya le dolía incluso hacer eso, hasta que un día se lo llevaron de urgencias, y se lo llevaron, y allá se quedó como un mes, hasta que empezó a volver, y empezó a volver, y nosotros dijimos, ya otra vez está mejorando, pero son como esas fuerzas de flaqueza que sacan siempre cuando las personas están cerca de ese punto, como que llegó a ese evento de que ya no podía pararse solo, pero uno lo veía como mejor porque ya estaba en la casa. Entonces, cuando en un momento tocó que lo llevaran de urgencias porque él ya estaba muy mal y nosotros dijimos, él vuelve, pues él vuelve. Y nosotros estábamos arriba bueno, digamos en una casa de 3 pisos, estábamos arriba con una tía, con todos mis primos, estábamos ahí reunidos y estábamos jugando porque pues nosotros estábamos esperando a que llegara y saludábamos y seguíamos jugando. Hasta que llegó mi papá, que era el que estaba acompañando a mi papá, mi tía, creo. No, mentira, subió una prima, otra prima que ya era mucho más grande. Ella sí entendía las cosas y cuando subió nos dijo, murió. Bueno, le dijo a mi tía y yo lo escuché. Y yo dije como, no, no puede ser. Y yo seguí jugando normal hasta que ya vi todos que estaban haciendo trámites, que estaban enviando papeles, que estaban yendo a los hospitales, que estaban, ¿sabes?, reconociendo el cuerpo. Y mi tía preguntaba, ¿quién va a reconocer? Yo no quiero reconocer el cuerpo. Yo no quiero ver a mi papá así. Cuando después sí, como que todos nos dimos cuenta. Y fue como, o sea, sí murió, ¿sí? Y fue ese impacto. Y creo que eso fue en 2019. Lleva, ush, ush. Ya pasó. Sí, eso fue antes de pandemia, ya ha pasado mucho tiempo. Imagínense, 6 años y todavía, o sea, recordarlo sigue doliendo mucho porque igual él era el que me recogía en las tardes, él era el que, con él yo me lo pasaba todos los días, entonces sí, fue un duelo muy duro y sigue doliendo. Entonces sí, creo que es uno de los duelos más fuertes que tengo en mi vida. ¿Cómo te pregunta? Siguiente, next. Siguiente, bueno, la memoria juega un papel muy importante en cuanto al duelo. ¿Cómo a ustedes les afecta la memoria siempre en el duelo? Pues no siento que necesariamente afecte en el sentido negativo, sino que está Ujú. siendo pues como una fuerza constante. Entonces, por ejemplo, siento que en el caso de seres queridos que fallecen, al principio es doloroso porque una se aferra como a esos recuerdos que quiere revivir en el momento, pero ya con el tiempo se vuelven como recuerdos para atesorar. Como, Ok. ok, ya entiendo que ya pasó, no puedo hacer nada al respecto y como que ese dolor que me generó puedo transformarlo. Y pues también tener la certeza y la tranquilidad de que viví cosas maravillosas con esta persona. Entonces, eso es para mí como lo más importante, eh, al menos pues en el caso de las personas fallecidas. Y creo que cuando se va como una pareja o un amigo, a veces la memoria
al querer como recordar cosas bonitas nos juega como una mala En contra. pasada, sí, porque nos produce rabia. Ujú. Y siento que parte del duelo es entender que a veces sentimos que perdimos nuestro tiempo. Yo pues soy una defensora de que no hay que perdonar a todo el mundo, no hay que como, o sea, sí, pude haber vivido cosas muy bonitas, pero si alguien me lastimó y si eso pesa más que todo lo que vivimos, yo porque tengo que verlo como algo bueno, como si ya, Claro, no, o sea, eso me lastimó, eso me transformó como persona y es digna esa rabia que yo siento. Entonces a veces esas memorias son de acontecimientos feos, como esas cosas que nos hicieron, y producen impotencia, producen rabia, producen enojo, pero también pueden ser un motor para decir, yo esto no lo vuelvo a vivir, por ejemplo. sí. Entonces sí. Entonces la memoria siempre es muy importante para eso. Pues, ¿Tú qué claro. piensas de la memoria? Bueno, por mi parte, ya hablando de amistad, inconscientemente yo comparo mis amistades con la que tuve con ella. Ok, Inconscientemente yo comparo, yo diciendo, bueno, es que con ella hacía esto, o bueno, es que yo hago con esto, pero con ella no se pudo. Entonces, como que siempre comparo las amistades que tengo hoy en día, que son buenas, gracias a Dios. Pero pues igual no, como les digo, no encontraba a alguien así como tan, no sé cómo, con qué palabra expresarlo, tan cercano, por ok, decirlo así. Entonces siempre lo comparo, entonces siempre me acuerdo, digamos que en el baile, a ella no le gustaba mucho bailar realmente, pero uno de los últimos recuerdos que tengo es yo bailando con ella en Gym Day en el colegio. Entonces cuando bailo, entonces digamos con mi amiga Lorena, comparándolo, bueno, yo con ella me siento libre, chévere, pero no siento la misma conexión como tal con la que yo sentí con ella. Entonces, pues son esas pequeñas cosas que uno dice, ¿qué pasaría si nosotros aún estuviéramos como con esa amistad? ok. Como, ¿qué hubiera pasado? Sí. ¿Qué tanto afecta todo lo que, a todos esos recuerdos y eso, en la actualidad, ya habiendo pasado el tiempo que ha pasado con nuestros recuerdos, con nuestro duelo? ¿Qué tanto afecta? ¿Sigue afectando mucho el recordar o ya digamos que se está apaciguando? ¿O seguimos en ese proceso de duelo? Pues por mi parte ya se está apaciguando. Pues que igual, sí, fue una linda amistad, pero pues vendrán otras más especiales. Lo que sí me enseñó es valorar mucho las amistades que tengo ahorita. Ok, O sea, no siempre vas a encontrar gente, una, que esté como de tu lado, que te apoye, que te ayude a crecer como persona, también profesionalmente. Entonces, me ha enseñado a valorar las personas que tengo a mi alrededor. ok. ¿Cómo crees que afecta el duelo en la actualidad? O sea, la memoria, tu memoria en la actualidad. Siento que es muy inesperado. Ok, Como que yo, hay momentos, por ejemplo, donde pienso en mi abuelita voluntariamente porque sé que estoy haciendo ese ejercicio de recordarla, pero hay momentos en donde es muy espontáneo. Por ejemplo, el día que ella falleció, me encontré una libélula ok, y desde ese entonces siempre se me aparecen libélulas en momentos como muy específicos de mi vida y sé que cuando se me aparecen libélulas es mi abuelita. Entonces es como que no estoy pensando en ella, estoy probablemente caminando, escuchando música, haciendo cualquier cosa, pero si veo una libélula pienso en ella. Inmediatamente vuelven como los recuerdos, ¿no? O esa memoria sensorial de la música, los olores. Entonces es más como que aprendemos a vivir con eso y se queda como en el fondo de nuestra cabeza, pero entonces estos estímulos como externos a nosotros nos traen constantemente ok. como los recuerdos. Ah, qué ver. Yo creo que todavía sigo en esa parte de duelo. Creo que todavía no está superado al 100% y pues espero que nunca lo haga porque la verdad Mm. no quiero que se vaya ese recuerdo. Y digamos, yo no tengo algo como tú que diga como, que, como, Madurando. que te hagas. Yo no tengo algo como tú que diga como, él es mi abuelito, o eso me recuerda, pero pues sí, o sea, sí tengo la memoria, sí tengo los recuerdos que son miles, un montón.
Y creo que prefiero quedarme con eso, así duela y así a veces lo recuerdo y yo diga, uff, pero la verdad prefiero quedarme con eso. Ahora vamos a mostrar nuestras fotos, ya vamos con la primera actividad. Me voy. Esta fue la foto que elegí. Ahí en la pantalla, pues les parecerá la foto más claro. Son los ojos de ella y son mis ojos. Fue una foto que hicimos después de llegar del colegio. Que ella, no sé quién era el del celular, la verdad, no me acuerdo quién era la del celular, si era mío o no. Pero nos tomamos fotos con un filtro, con una aplicación, que en ese momento estaba como, era la más popular. Entonces nos tomábamos fotos y así como para recuerdos y nos tomamos esa foto y está en mi Instagram, realmente está en mis redes sociales, menos en TikTok, claro está. Pero es un recuerdo bonito porque esa foto me hace recordar muchos momentos que vivimos juntos, realmente. No solamente ese día, sino me hace recordar todo lo que vivimos. Ok, Entonces todas las risas, hasta los llantos, realmente ella también me vio llorar mucho. ok. Muestra tu foto a la pantalla. A ver. Esta es mi foto. Sí, no sé si se verá. De igual manera va a aparecer. Vamos ahí. Es mi abuelita Ok. y yo pues estaba muy chiquita. Mira como... Ay, no ¿Has te pareces cambiado? en nada. Has cambiado, pero... Me pinto el cabello. Pero yo Sí. Ay, soy... no, contame. Ay, Mateo, un poco detallista. Pero No, es pero que has cambiado mucho, demasiado. sí. Sí, pues es que tenía como 9, 8 ahí. Mm, Bueno. Casi Tuviste 20 el glow años. up. No, mentiras, un poquito. O tuviste un glow up. Sí, definitivamente. Sí. No, Estaba muy aunque, ay, chiquita. María, a ver. No, aunque pero no yo, era- o sea, no era- tiene nada pero no que era ver. fea, mira que No, era no tiene fea. nada que ver que uno sea porque feo es y que- tenga glow up. Claro, Sino porque que, un glow no, up. no, un Claro, glow up no, es, no, 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 no. No, un glow up es. Debateamos. No, un Es glow que up. el duelo. El glow El glow up quiere decir un cambio muy drástico, quiero decir. Como una No, mejora. mejora. Exacto. Un glow up es una mejora. Es decir, que la versión anterior no estaba tan. ¿Sabes? Sí. pero que... La verdad. Y en ese momento ya tenía. No, en ese momento no. Todavía estaba bien. Ah, ok, ok, Sí. ok, ok. Y es que yo he pasado por tantas cosas que me han dejado en duelo. La foto es diferente, es una foto de un chat. Porque si muestro una foto de la persona, pues, ¿sabes? No, me demando. Entonces, bueno, es que pues hubo una persona, y estoy tan rápido, hubo una persona que, pues, como que me ilusionó 20.000 veces y ya después, como que me dijo, no estoy listo y me mandó a comer de la que saben. Entonces sí, eso también me dejó en duelo. Pero, pues obviamente no es un duelo tan grande como el de mi abuelito, pero sí sigue doliendo porque fue el año pasado. Fue a finales de año, entonces apenas llevo. ¿Cuántos meses 5 llevamos? meses. 5 mesecitos. 5 mesitos aprendiendo a sobrellevarlo y a dejar de pensar. O de pronto no. Bueno, sí. Ahora con esas fotos, quiero que los tres recordemos un momento bueno con esa persona y o sea, un momento específico y un momento malo que tuvimos con esa persona que tenemos en la foto. Un recuerdo que tú digas como, no, no lo quiero borrar, pero sí es algo que me lastima o algo así. Bueno, realmente el recuerdo bueno que tengo con ella es el mismo día que tomamos la foto de los ojos, comparándonos. Porque ese día yo salí del colegio a la 1 y pues ella también. Y en ese momento la mamá de ella me hacía el favor, pues le hacía el favor a mi mamá de recogerme, mientras salía mi hermana. Mi hermana salía a las 2:30. Entonces, nosotros íbamos a la casa de la abuelita, que ahí es donde estaban viviendo en ese momento. Sí. Bueno, que la pasaba mientras tanto. Y ahí jugábamos y eso, pero ese día nos fuimos a la terraza, nos tomamos fotos y jugamos con agua. Volvimos una nada de ese uniforme. Después llegó mi hermana, nos quedamos un poquito allá, nos dieron almuerzo también.
Y entre la hermana de ella y mi hermana, bueno, las cuatro, comenzamos también a jugar con agua. Y eso fue un día muy divertido, realmente. Muy, muy, muy divertido. Lo tengo muy, muy presente. Y eso que yo tengo buena memoria en muchas cosas. Muchas cosas. Y un recuerdo malo. Malo, tengo dos. Ok. Pero, bueno, sí. La primera, la primera fue estando en clase, realmente. No me acuerdo bien qué pasó, pero terminamos peleando. Ok. Y como te digo, o sea, yo dependía también mucho de las amistades. O sea, en ese momento yo dependía mucho de esa amistad. Entonces, si yo veía que ya no estábamos hablando y eso, decía, no, yo me voy a disculpar de una vez, sin, sin que yo tenga la culpa o no. Yo siempre me disculpaba a la primera. Ok. Entonces, digamos que fue malo porque estaba, digamos, a veces rogando la atención de ella. Entonces, no, señores, eso es tóxico. No hagan eso. No hagan eso. Y lo otro, creo que también fue mi culpa, que con ella teníamos un grupito de tres. Ella, otra amiga y yo. Y yo le daba como más importancia a mi otra amiga. O sea, como que, bueno, pues ella está siempre ahí, no, no, como ella tampoco era tan sociable, entonces, pues éramos las tres. Pero mi otra amiga sí era muy sociable, entonces ella como que se repartía por grupos y eso. Y yo decía, me planteó, me abandonó, me cambió, toda dramática. Ok. Pero entonces yo siempre le ponía más atención a ella. Entonces ella llegó a un punto en donde me dijo, tú siempre me olvidas. O sea, me siento incómoda porque tú siempre le pones cuidado a ella y no a mí. Ok. Entonces ahí yo comprendí, claro que yo dije, claro, Tiene entonces sentido, sí. sí tiene sentido. Entonces me ha pasado entonces más con ella. Y más cuando ella también vivía acá en donde yo estoy viviendo actualmente. Y pues la pasábamos más acá. Pero en el colegio sí era una situación aparte, porque como te digo, yo le ponía atención más a mi otra amiga. Ok. Entonces ahí yo comprendí, como les digo, que ahí yo aprendí a valorar las amistades. Ah, ok, ok, ok. Ok. ¿Y tú? Un recuerdo malo y un recuerdo. El malo fue una vez que estaba regresando del colegio, la ruta me dejaba enfrente de la casa de mi abuelita y ya me recogía. Ahí yo creo que ya estaba empezando a tener como sus primeros síntomas y Mm. estaba un poquito como desorientada Ok. y se había roto un espejo en la casa, no recuerdo por qué, ni siquiera sé si era de la casa, pero había como una bolsa con espejos rotos en la esquina de la cuadra. Ok. Entonces mi abuelita estaba ahí esperando y yo no sé, o sea, me imagino que como la misma desorientación y la enfermedad como que le hizo coger los vidrios y se cortó, pero como que se le olvidó qué pasó o cómo pasó. Entonces yo llegué a la ruta y yo vi a mi abuelita con un corte así en la mano. Yo, abuelita, ¿qué pasó? Y no me acuerdo, no se acordaba. Ya pues yo vi los vidrios, entonces entramos a la casa, pues yo estaba chiquita, entonces tuve que llamar a mi tío y bueno, pero sí, ahí fue como que yo creo que la primera vez Que se empezó a que notar. se empezó a notar, sí. Mm. Y uno bueno es, pues yo siento que todos mis recuerdos con ella son bonitos, pero me acuerdo mucho de llegar del colegio y que me hiciera el almuerzo. Entonces yo, o sea, tengo presente un día, o bueno, no, tengo uno más bonito, que empecé como una tradición, que un día, pues mi abuelita siempre me hacía carne asada, tajadas y arroz, y a mí me Ok. encantaba, o sea, para mí era el mejor almuerzo del mundo. Y un día yo la acompañé a cocinar y haciendo el plátano maduro, como que cortó un pedacito y me lo dio, así crudo. Fue Ujú. como, no, sabe rico. Yo, sí, sabe rico. Como que desde entonces, siempre que corto un plátano maduro, tengo que cortar un pedacito y comérmelo antes. Porque eso hacía mi abuelita. Ah, Entonces, es como mi recuerdo bonito. no sé, con eso te quedas. Ah, qué bonito. Sí. Mm. Ah, uy, no sé. Un recuerdo feliz con esa persona probablemente fue cuando hablamos seriamente de lo que estaba pasando, porque pues él estaba encubriéndose con muchas personas y metiéndose con muchas personas para que nadie se diera cuenta de que a él le gustaban los hombres, ¿sí? Entonces, como que una vez ya acabando el colegio, lo paré y le dije como, necesitamos hablar, porque pues esto no puede continuar así, ¿sí? Y ya 6 años estando con él como amigo,
pero queriendo algo más. Entonces fueron 6 años que fueron como horribles. Y cuando llegamos al momento, él me dijo, sí, tú me gustas y tal cosa y tal otra. Y fue un momento, digo que es un momento lindo porque es un momento en el que yo dije como se abrió conmigo. Y dentro de tanto, fue la primera vez que entendí como lo duro que era pasar por un proceso, porque también entendí que a mí me tocó fácil, sí. Digamos que hay muchas personas que cuando salieron del closet, etc., pues pasaron muchas cosas malas, pero en ese momento entendí que a mí no me había tocado vivir todo eso, porque afortunadamente tengo una familia que me apoya incondicionalmente, que me ama, que me adora con todo el alma. Y pues a mí no me tocó vivir nada de lo que probablemente a él le iba a tocar vivir. Yo conocí a la mamá y la mamá era, le faltaba, le faltaba algo aquí arriba. Y o sea, era complicada. Y el papá peor, el papá, Muy cerrado. sí, demasiado. Y además él le decían en la cara como, no, si usted sale con alguna maricada, voy a censurar eso. Si usted sale con alguna maricada, pues toca que usted salga de la casa. Porque, y así, o sea, directo. Entonces creo que él creció con ese miedo, no lo estoy justificando mucho, ¿verdad? Pero pues sí entiendo un poco la situación y pues comprendo también que de pronto no era el momento y pues, de pronto no lo va a hacer nunca. Pues la verdad fue un momento lindo, por lo que les digo, pienso que hubieron muchas cosas que pasaron en ese día, que yo dije como él se abrió conmigo finalmente, pero pues ya después vinieron otras cosas y ahí está el recuerdo malo, que él me dijo una vez antes no, después de esa conversación, seguimos hablando y hablando y hablando, y yo ya dije, ay, yo estaba esperanzado, porque yo dije, no, pues ya, vamos a hacer algo, pero, y cuando no pasó, él me dijo, si yo tengo que mentirle a alguien y decirle que tú eres un mentiroso, lo que sea, yo lo voy a hacer. Ahí fue cuando entendí que yo estaba viviendo una mentira. Y más lo entendí cuando yo estaba en recuperaciones y yo salí del colegio, yo ya me había librado de la última materia que me había tocado y yo estaba súper estresado porque yo dije, me quiero ir y el profe nada que me daba la nota y yo me quiero ir. Hasta que llegué al salón me puse a llorar, el profe, ¿qué pasó? Y yo no me quiero ir. Y salí porque el profe me dio la nota y salí. Cuando bajé, Recuperé. sí, Importante. y cuando bajé, lo vi a él besándose con una chica. Entonces fue como, sí, estoy viendo la mentira. Y bajé y él estaba detrás mío y me dijo como, Mateo, yo, no. Entonces bajé, me limpié las lágrimas, subí y le dije a un amigo que me acompañara, después me desahogué con él y eso, pero creo que ese es el peor recuerdo que tengo de él. Porque la verdad, casi ninguna de las cosas que vivimos fueron malas y creo que es eso. Esa historia es muy larga. Muy Demasiado. larga. Si quieren, Si quieren story si time. quieren le damos para la segunda parte. Segunda parte de la decepción amorosa, Mateo. Sí. Bueno, quiero que me digan cómo se sienten con el ejercicio de recordar cosas de esa persona. Bien, realmente a mí me gusta recordar los momentos que viví con ella. O sea, no me da tan duro como cuando yo me di cuenta que ya no hablábamos, que ese día lloré. Ese día lloré mucho. Pero ya es como, ay, pues un buen recuerdo, realmente. Como les digo, yo no, pues no es como que hayamos vivido malos momentos como tal. Entonces, es lindo recordarlo, realmente. Pues a mí me gusta recordarla. Ok. Ah, ¿Cómo te sientes cuando recuerdas a esa persona? Bien, muy feliz. O sea, sé que en algún lugar donde mi abuelita esté, ella está muy orgullosa de mí. Entonces, es una gran profesora. entonces sí, me gusta recordarla. Me gusta tenerla presente. La tengo aquí tatuadita. Entonces siempre la tengo conmigo. Ah, sí, debería ser eso. No tatuar la cara de María. Pues no sé, al recordar a mi abuelo, siempre es lo que les digo, prefiero tener esos recuerdos aquí, atesorados por siempre, a tener que olvidarlo porque no quiero. Y recordarlo al muchacho, al chico, creo que es una buena anécdota. No, mentira. Es una chistosa. Es chistoso, ¿no? No. No, pero, o sea, sí es como
algo bueno para recordar, porque siempre que me acuerdo, solo me acuerdo las cosas buenas, ¿sabes? Pero nunca me acuerdo de, por ejemplo, de ese beso, no me acuerdo de cuántas veces lo vi haciéndolo, sí, mintiendo, o Pues qué. digamos que es alguien que te enseñó. Exacto. Y digamos que lo que les digo, después entendí que pues a mí no me tocaron los procesos que a él le iban a tocar y pues, o sea, no era justo tampoco exigirle que tenía que hacerlo porque pues si él no estaba listo o nunca va a estar listo, pues ya son procesos de cada quien, ¿no? Pero es justificable que juegue con los demás. No, obvio Gracias. no, Gracias. obvio no. No. Sigue siendo tóxico, pero de igual manera, pues si no, si él no quiere tener esos procesos, es libre de no hacerlo. Él se lo pierde. Él Es se que lo pierde. pierde. Ahora, vamos con vamos a cuestionarnos qué es eso que te gustaría que fuera la manera en la que en un futuro recordaras a esa persona. Por ejemplo, ¿qué legado deja esa persona en ti, en ese futuro distópico? ¿Qué legado deja esa persona? Excelente pregunta. Digamos que cuando yo nos reunimos con mis actuales amigas, nosotros siempre sale a la luz como el pasado de cada una, ¿no? Entonces, como, o sea, voy a repetir lo mismo. Ella me enseñó a valorar las amistades. Entonces, siempre es como ese granito de arena que me dejó, por decirlo así, porque me hizo cambiar mi actitud hacia las demás personas, Ok. a respetarlas, a valorarlas, a quererlas, a todo eso. Entonces, en el futuro siento que es una buena anécdota las cosas que vimos juntas. Es lindo, realmente hasta tengo todavía guardadas las cartas que me regaló. Una obsesiva ahí. Yo, materialista, quedándome con cosas. Ok. No, pero en serio, sí, yo realmente tengo muchas cartas de muchas amigas. Pues es la que más atesorado, porque me la regaló en un cumpleaños. Buah, Específico. se acordará de Específico. todo. ¿Qué legado te deja? ¿Y qué legado Em, quedará en el futuro? Siento que es, pues no solo como persona, sino también como profesional. Ok. Cuando mi abuelita seguía viva, igual yo, pues en la universidad hice mis prácticas profesionales en un hospital con personas con adultos mayores con enfermedades de la memoria. Ok. Entonces ahí fue donde terminé como de consolidar la idea de que yo como profesional quiero como poder participar de estos escenarios, donde muchas veces como que la medicina y la psicología y todas estas como disciplinas como que le arrebatan a las personas su complejidad Ok. y solo la señalan como una enfermedad. Ok. Un paciente de Es cáncer es un muy paciente de técnico. cáncer. Exacto. Sí. Un paciente de Alzheimer es un paciente de Alzheimer. Sí. Entonces, siento que como persona y como profesional eso es lo que me interesa. Escribí la tesis al respecto y digamos como estos talleres que hago con ustedes, como que son cosas que me interesa hacer también con adultos mayores, Ok. como seguir, de pronto no lo puedo hacer con ella porque no lo sabía, que hasta ahora estaba estudiando y estaba entendiendo muchas cosas, pero ya ahora que lo sé, como que al menos una persona que esté viendo eso y sus familias, como que tengan un espacio de, de entenderse de formas diferentes. Y pues quiero como hacer mi maestría al respecto. Y como que ese es el legado, como seguir trabajando con ella aquí en la cabeza. Ay, Ah, ok. lindo, como la inspiración. Sí, 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 Qué sí. bello. Y pues a mí mi abuelito me deja las formas de amar. Creo que es algo que le aprecié a él en su momento porque él nunca era de decirte te amo. Y nunca le escuché decir eso, ni a mí, ni a mis primos, ni a nadie. No sé. Pero yo sabía que me amaba porque él no a todos los trataba como a mí, o de pronto no a todos nos trataba como a cada uno, ¿sabes? Él Hay un trato especial para cada uno. nos enseñó que, digamos, con un apretón de manos, con ese tipo de acciones que tú dices como, o sea, me lastima, porque siempre era un apretón duro y me lo Ujú. trataba. Y yo, "Ay, yo soy fuerte". Y entonces siempre era como eso, pero digamos ese como un apretón de manos o ese tipo de cosas que él hacía, esos son cosas que tú dices, creo que
era algo que no le hacía a cualquier persona y que creo que eso es lo que me deja las distintas formas en que él amo a todo el mundo y en las distintas formas en las que me amo a mí. Creo que ese es el legado. Y Y ya. correcto. Ahora, para lo último, quiero que todos mostremos una imagen. Era de Until Here, ¿no? Sí. ¿Ya te La la película viste? es muy linda. Es preciosa. Qué película Bueno, la tan voy a triste. mostrar. Es el momento en el que, ¿cómo es que se llamaba ella? Se me olvidó el nombre. No se llamaba Eunice. Feta. Eunice, en el momento Fernández en el la que la actriz, Fernández la actriz. el momento en el que Eunice le entregan el certificado de función. Bueno, la película se llama I'm Still Here, del director Walter Salles, no sé si se dirá en inglés o en español. Y es el momento en el que a Eunice le entregan el certificado de función del esposo, que duró años, como, o sea, ya decidió estudiar derecho, pues para poder em, como que encontrar justicia y verdad sobre la desaparición y el asesinato de su esposo en Brasil. Entonces, para mí, es que la vi hace poquito y la verdad me puse a llorar tanto. Yo estaba en el cine y yo estaba así llorando, estaba con mi pareja y él se volteó a mirar y se quedó como, ¿qué pasó? Y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque, o sea, y fue el acto sencillo de toma el certificado de función, pero para ella es un cierre. Es como, ya por fin sé que él falleció. Aunque ella siempre supo que él había fallecido, no tenía esa prueba. Y para mí eso es el duelo, ¿no? Como esa tranquilidad también. Eso también pues tiene como unos tintes políticos, un poquito como más profundo la película, pero para mí es eso. Entonces, esa fue la que me gusta mucho. Deberían verla. Todo el mundo debería verla. Todo el mundo debería ver I'm Still Here. Es maravillosa. Es todo lo que Emilia Pérez no pudo hacer. Literal. Sí. Increíble. Bueno, yo elegí esta imagen. Ay, no me funciona la huella. Bueno, yo elegí de esta serie El mundo de Riley, de Disney. Realmente me gusta mucho esta serie porque es muy filosófica. No sé si la han visto o así sea un episodio. Uy, es muy buena, realmente muy buena porque todos los episodios tienen una enseñanza. Y elegí esta frase. Las personas toman sus propias decisiones y a veces toma tiempo entender el por qué. Y a veces ellos deciden alejarse por un tiempo. No es tu culpa. La elegí porque en esa serie hay dos amigas muy inseparables. Está Riley y está Maya. Entonces así yo me veía con ella. Yo cuando las veo, yo dije, así éramos nosotras, o sea, más pequeñas, claro está, más inocentes, pero sí éramos muy unidas, como que nos pasaba algo, se lo íbamos a contar a ella, o queríamos estar en la casa de la otra, íbamos a la casa de la otra porque estábamos muy cerca. Entonces, el que nos hayamos alejado fue una decisión de cada una prácticamente. Y al yo intentar recuperar esa amistad y que no se haya logrado, porque siento que no dimos todo. Entonces, sí pensé en muchas ocasiones diciendo, no sé si es que ya no le caigo bien o que hice mal. O sea, ya me estaba cuestionando mis acciones, mi personalidad y el por qué ya no puedo ser amiga de ella. Entonces, fue ese momento de sentimiento de culpa que realmente no tenía que sentir, porque no es mi culpa, ya es decisión de cada una. Ya fue también digamos que el cierre de un ciclo de una amistad, porque nada dura para siempre. Entonces, esa frase de muchas otras que hay en la serie es una de las que me dio fuerte. Yo, por último, ya para finalizar, elegí esta imagen de la película de La La Land. A mí no me gustó la película. No le gusta el final. El musical casi no me No le gustó. gusta el final. Nosotros lo solo porque vimos no con mi terminaron abuelita juntos. Ay, no. y a nosotros nos Ah, dijimos, ¿qué es esto? Ese final. Bueno, a ver, ¿Qué? ya para finalizar, pues quería dejar esta imagen, porque, bueno, ahí ya supongo que todos han visto La La Land, entonces no, ¿qué están haciendo? Sí, Bueno, la sí, tienen que ver. spoiler, pues, váyanse. Cuando termine el podcast, Sí. van y lo ven.
Pues en esta parte, uy, se me olvidaron los nombres. Mía y Bien, duro. Sebastián. Esa era. Mía y Sebastián, pues ya como que se ven por última vez. Sebastián le da una mirada, que es la última, y es una mirada como de que todo está bien, porque ella ya tiene una nueva persona en su vida, y como que ella lo mira insegura, como de que, ¿será que lo saludo? ¿Será que qué hago? De pronto me despido, de pronto, pero es esa inseguridad de saber como que será muy pronto para superar ese duelo, o será que ya la embarré y de pronto tuve que esperar un poquito más de tiempo, pero cuando voltea, Sebastián la mira y primero es como una mirada de no saber qué hacer, pero después la mira y es como, todo está bien, ya pasamos por ese duelo, va pasando y va a pasar. Y es como esa mirada de puedes seguir con tu vida. Mm. Y creo que ese es el cierre que todos necesitamos en algún momento y quería dejarlos con eso, porque pues para que recordemos que de igual manera el duelo siempre va a estar ahí, siempre nos va a acompañar, pero se hace más fácil sobrellevarlo. Entonces sí, esa carga va disminuyendo hasta que un día ya es muy fácil de cargar y empezamos a vivir nuevas cosas. Te recomendada, ya tienen 2 películas de tarea para ver. Bueno, chicos, y esto fue todo por el episodio de hoy. Espero se hayan divertido, espero lo hayan disfrutado y espero que pues les sirva esto. Todo lo que hayamos dicho, todo lo que dijimos en este podcast les sirvan para su vida, para el duelo que están pasando. Recuerden que si están pasando por algún duelo, todo se hace mucho más fácil de sobrellevar. Y muchas gracias, profe, por estar en este Muchísimas episodio. gracias por aceptar Realmente es muy estar en el especial para episodio. nosotros. Bueno, y acá abajo les vamos a dejar nuestras redes sociales, la de María y la mía. Las personales y de las DC personales y de Podcast. DC Podcast. Y bueno, recuerden que yo soy Mateo Yo soy María. y esto fue DC Podcast. Chao. Chao. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es DC. Para bloopers.